pero muy buenos días a todos. Feliz jueves. Sí, falta poquito para que termine esta primera semana de enero. Qué rápido pasa el tiempo. Pero nosotros tenemos toda la actitud positiva, juntamente con la mente. Y bueno, tenemos comida, tenemos noticias, tenemos entrevistas especiales y música, mucho más. Así es, Paul. Bueno, bienvenidos a todas las personas que van encendiendo su televisor y están despertando juntamente con nosotros. Sean bienvenidos. Pues en la cocina tendremos muchas sorpresas. Y pues, Paña, ¿cómo estás? Hola querido Coquito, hola Paul, ¿cómo están? Hola chicos, Richie, buenos días a todo el país, bienvenidos. Una nueva oportunidad para comenzar, para poder cambiar algunas cosas, actitudes y para sonreír. Siempre hay que proponernos algo en la vida. Así que un saludo cordial a usted que nos está viendo en casita. Levántese con esa actitud positiva, por favor. Richie. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, la pregunta es, ¿hoy ¿va a haber marchas, bloqueos en el centro? Creo que no, Richard, porque hay un cuarto intermedio, hay reunión, hay un preacuerdo, o sea, las cosas van bien. Ya me estaba acostumbrando, te digo. No, ¿qué dices? ¿Cómo te vas a acostumbrar a eso? Cuando todo está normal te parece raro, ¿no? No. La ciudad es distinta, ¿dónde están las boom boom? Claro, para los medios, para mostrarlo, graficarlo, es lindo, hay acción, ¿no? Pero para el resto de la gente no. Así Richard ya estaba haciendo deporte, mejor yo paz. creo. Es una Coquito, molestia. no te escucho nada. Sí, es una molestia. Evidentemente es una molestia, ¿no? Partamos de aquello. Pero te digo que no debemos acostumbrarnos a esta normalidad, ¿no? No es lo ideal. No. Y bien, tú dices un cuarto intermedio. A ver, estaremos... Preacuerdo. ¿Un preacuerdo? Ok, un preacuerdo. Estaremos pendientes, en consecuencia, a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Bienvenidos. Hoy es un jueves de clásicos y empezamos con... Dime. Tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Cuál? ¿Dónde vive Iron Man? Iron Man. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Ahora sí. ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? How are you? How are you? Exacto, sí. Así comencemos con algunas cositas. A ver. Ahí está, Richard, ¿eh? Agarra se encuentra, ¿no? Un perrito con un zorro, ¿no? Ajá. Y el perrito le dice, I'm sorry. Ajá. Y el perrito le dice, I'm Perry. No me entendí. ¿Se entiende? Unita más. A ver. Un piropo. ¿Dónde echa el detergente Cervantes? Cervantes. A la Mancha, pues. Miguel de Cervantes. Un piropo. Un piropo. Bien, Vania. Un piropo. Hoy Vania se vino muy linda. A ver. Ay, Con ese gracias. tesoro yo me volvería pirata. Ese piropo está bonito. Así tienen que ser, chicos. Elegante. De salón. De salón, como dice Richie. Sin Access para empezar la mañana es una jornada de clásicos. Bienvenidos como sea y donde quiera. ¡Ja! La pasamos bien hoy. ¿Qué te Bienvenidos. estarás acordando? Pero ya. No, me estaba acordando lo que ustedes dicen cuando quieras, donde quieras, ¿no? Con la nueva aplicación que sí, tenemos, claro, ¿no? del grupo Bolivisión. Y ese cuando quieras, donde quieras, lo aplicaba en otras Cuando circunstancias. quieras, donde quieras. Una canción, por ejemplo, ¿no? Sitio Cuando que quieras, donde mejor. quieras. Bueno, Sí. tenemos alertas, un anticipo de lo que tenemos en cuanto a la información y la máxima diversión. Como siempre, acá en el día, tu día. ¡Sube el volumen! Alerta, alerta, alerta. Hoy el programa estará imperdible. Estamos a casi nada de que se logre un preacuerdo, sí, con la Central Obrera Boliviana, el gobierno, pero el vicepresidente del Estado el día de ayer sale ante los medios de comunicación y señala de que va a presentar un proyecto de ley, una norma para frenar dos decretos, ¿no? El 5503 y también el 5515. Hay repercusiones en torno a ello. Además, Edman Lara en un último video dijo, voy a ser el próximo presidente del país. Vamos a hablar ahora de las mesas técnicas que han sido instaladas en el campo ferial Chuquiago Marca, que estas han tenido un resultado óptimo, positivo. Se han llegado a buenos acuerdos con más de 75 organizaciones sociales que han participado, pero también otro diálogo que se ha iniciado en la Casa Grande del Pueblo y el mismo que se encuentra ahora en un cuarto intermedio. Es posible que hoy salga humo blanco de ese lugar, lo han dicho las autoridades. Atención con el tema de las garrafas, señora, señor. Sé que usted está haciendo filas, está muy molesto por esta situación. Se queja porque hay gente que acopia las garrafas, las vende a un precio más elevado. El gas también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer las autoridades al respecto? Van a vender, sí, las garrafas con la cédula de identidad.
Esto para evitar que incluso más familiares estén en la fila y perjudiquen a otros. Hablaremos de este abastecimiento en breve y además con un reportaje especial de dónde sale este producto boliviano. En breve tenemos más información. Los puntos de bloqueo se mantienen, es lo que ha dicho la Central Obrera Boliviana, a pesar de que ya hay buenos augurios para que se dé solución a este conflicto. Bueno, han decidido radicalizar sus medidas de presión. Son 19 puntos de bloqueo que se han instalado en diferentes puntos del país. En breve le damos esa información. Bienvenidos una vez más. Unidad Móvil. Se ha conocido de un desfalco millonario, es lo que se está hablando. Hechos de corrupción en la empresa estatal del oro. Una exautoridad, quien lideraba la misma, ha sido aprendida en las últimas horas y ha pasado la noche donde en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿No es así, John? Buenos días. Correcto, ¿cómo estás, Vania? Buen día, amigos en todo el país. Edwin Vladimir Condori Herrera es el nombre del exgerente de la empresa estatal de producción y comercialización del oro, que el día de ayer en horas de la tarde habría sido aprehendido por parte de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a orden del Ministerio Público. ¿Qué es lo que habría sucedido? Supuestamente habría habido desfalco, desvío de dineros, se habría dado la orden para retirar oro y que llega directamente precisamente hasta sus manos. La Fiscalía de La Paz ha anunciado que se está listando la imputación formal contra este exfuncionario. Reiteramos, en pantalla dividida usted observa a esta exautoridad en el momento en el que era trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, lugar donde ha pasado la noche. Está a la espera justamente de su audiencia de medidas cautelares. ¿Qué determinará la justicia en torno a su caso? Lo vamos a averiguar más adelante. Gracias, John. Mucha gente, seguro usted que también está en casa en diferentes regiones del país, está a la espera de esta información. Saber qué es lo que sucede en las terminales de buses. Si la transitabilidad ya es normal o no. Son 19 los puntos de bloqueo que han sido identificados por la ABC. Y estamos en Cochabamba en este momento para consultarle a Tatiana qué pasa con las salidas hacia el occidente, el oriente. Por favor, Tati, buenos días. Prácticamente con muy poca gente luego de los anuncios justamente de movilizaciones en las últimas horas, ya que en Cochabamba la Federación de Campesinos ha indicado que van a proceder a bloquear las carreteras tanto al occidente como al oriente. Sin embargo, en cuanto a las salidas, por ahora la salida hacia el departamento de Oruro está habilitada. Sin embargo, hasta la ciudad de La Paz es donde se ha suspendido justamente la salida de buses. Hacia el oriente, ¿qué es lo que ocurre? Hay salidas, pero solamente por la carretera antigua, ya que existe el punto de bloqueo en Yapacaní. Es por eso que la ruta principal está suspendida. Por ahora incluso puedes observar por fuera los carriles están prácticamente vacíos. No han llegado tampoco buses a esta hora de la mañana como frecuentemente se lo veía. Sin embargo, hay las empresas que todavía están anunciando las salidas a Santa Cruz por la ruta antigua y hacia Oruro. Esperan todavía un comunicado oficial por la unidad de tránsito y por la patrulla caminera que están haciendo las revisiones en carretera para ver si es que este bloqueo anunciado por la Federación de Campesinos se va a dar cumplimiento, como ellos lo han indicado desde las 0 horas. Por ahora, las salidas a Santa Cruz por la carretera antigua y hacia Oruro están habilitadas. Hacia La Paz están suspendidas. Claro, porque tenemos la mayor cantidad de puntos de bloqueo justamente en el occidente, entre Oruro, Potosí y también muy próximo a La Paz, ¿no es cierto? Tomarlo en cuenta, por favor. Así luce la terminal de buses de Cochabamba a esta hora, 6:10, cuando todavía persisten estas medidas de presión de la Central Obrera Boliviana. A propósito de ello, ¿sabe? Quiero contarle de que las autoridades del gobierno ayer han logrado sí reunirse con el máximo dirigente de la COP. Apareció el señor Mario Argollo. ¿Y qué han definido en este encuentro? Por varias horas se han reunido para tratar de llegar a un consenso. ¿Es posible que existan algunas modificaciones al polémico decreto 5503? Sí, están abiertos, por lo menos las autoridades es lo que han dicho. Y estamos a nada de que este problema pueda resolverse. ¿Es posible que hoy o hasta el día de mañana? Es lo que han anunciado.
excepto decirles que hay un muy buen ambiente, que se han aproximado todas las diferencias que se habían manifestado, que podemos decir que existe un ambiente de preacuerdo para poder pacificar al país y para poder tener todos los instrumentos que necesitamos para poder estabilizar la economía y poder promover la inversión y el crecimiento. Entonces, va a haber un cuarto intermedio hasta el día de mañana, por la mañana, en el cual tenemos toda la expectativa de que se mantenga este clima de respeto y de un ambiente positivo para llegar a soluciones que el país hoy necesita. Y a propósito de estas medidas de presión, diferentes sectores se están pronunciando, no solamente los productivos, sino también desde Chuquisaca, por ejemplo, los empresarios han rechazado los puntos de bloqueo. De que hay una instrucción desde la Central Obrera Boliviana para realizar el paro indefinido y movilizado en todos los departamentos, en todas las ciudades. El Comité Cívico de Chuquisaca ha manifestado que no están de acuerdo con los bloqueos. Esto después de no ser invitados a la reunión de la Central Obrera Departamental que analizará futuras medidas contra los decretos del Gobierno Nacional. Desde las provincias, desde los centros poblados, no tenemos esa intención de bloquear, porque estamos conscientes que el momento del país, la coyuntura actual que vive el país, no está para seguirlo dañando más. Es el momento de sugerir, de decir, este artículo no estoy de acuerdo, quiero sugerir, quiero que se modifique de esta manera. Creo que este es el momento adecuado y esto se hace con diálogo, se hace, digamos, con mesas de trabajo en este caso. Estamos en tiempo de siembra, hay que meter semillas, hay que meter maquinarias a los municipios, entonces creo que si hacemos esos bloqueos, lo único que vamos a hacer es dañar al país, dañar al departamento. Como departamento de Chuquisaca no nos podemos ahogar entre nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento muy crítico en el tema económico en el país, en el departamento. Ustedes saben que en la sede de gobierno se concentran la mayoría de estas medidas de presión. Las marchas, la detonación de cachorros de dinamita, los petardos de tres tiempos, entre otros. Y es que el alcalde Iván Arias, el alcalde de La Paz, ha brindado un reporte de a cuánto asciende el daño económico por estas medidas de presión. Usted lo está leyendo. Daños de 250.000 bolivianos, por lo menos. Esto al ornato público, a la infraestructura urbana, ocasionados por las recientes movilizaciones de la Central Obrera Boliviana. Tras inspecciones realizadas en el centro paceño, la autoridad municipal lamentó que el uso de dinamita, que además pone en riesgo a la población, a la vida, ¿no? Hemos visto incluso que mineros lamentablemente han provocado daños en sus manos por la mala manipulación de los cachorros de dinamita. Un minero perdió el ojo, por ejemplo, entre otros. Además, se dañan las bóvedas de los ríos y el destrozo de jardineras, señalando que se van a iniciar los procesos legales correspondientes para que los responsables asuman el costo de la reparación de la ciudad. ¿Será que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana va a cancelar 250.000 bolivianos al municipio paceño por estos daños ocasionados? Bueno, eso lo dejamos en pregunta. A propósito de daños económicos, atención, ¿qué dicen los productores, quienes sí se dedican a la agroindustria, por ejemplo, a raíz de estos bloqueos? ¿Cuánto pierden por día? Escuchen. En resumen, nosotros pedimos al gobierno hablar del tema de los costos de producción, del maíz, la soya y todo que nos afecta a los pequeños y medianos. Ahora estamos a pérdida, alrededor de 3 bolivianos por kilo estamos perdiendo los pequeños y medianos, y esto va a repercutir a futuro en la quiebra de nuestras unidades productivas y la baja de producción. En el tema del bloqueo, 8 millones de pérdida, lo ha estimado ANA, porque todo el producto de Cochabamba, el 50% va a La Paz y a El Alto, igualmente Santa Cruz pasa por Cochabamba y va hacia La Paz, ¿no? El 50% de nuestra producción va allá, y si se estanca el pollo, va a bajar aquí. Si bien baja, va a haber una pérdida en la producción y veremos la repercusión en 49 días, que es el tiempo en que nosotros terminamos de producir un pollo. 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por continuar en compañía de la Red Bolivisión. Atención, hablemos de lo que se ha estado generando en las últimas horas en torno a el posible ingreso más bien
de grupos o empresas petroleras hasta el reservorio de Tariquía y en Tarija. El presidente del Estado ha señalado de que esto es totalmente falso, que no existe la autorización, por lo menos del gobierno, para permitir que se realicen este tipo de trabajos en este reservorio. Como gobierno estamos trabajando de frente en la lucha contra la corrupción, cambiar la economía, cambiar este estado tranca y otros aspectos, pero también en favor del medio ambiente. Tariquía es un reservorio que está dentro de nuestro departamento de Tarija, Bolivia. Dicen que hubiéramos dado un permiso para que se desarrolle un pozo gasífero dentro del reservorio. Eso no es verdad. Y algunos políticos están haciendo uso de temas medioambientales para hacer política. Eso no está bien. No solo que no está dentro de ningún desarrollo gasífero dentro de ese reservorio de Tariquía en Tarija, no está bien que hagan uso del tema medioambiental para hacer ataques políticos. En la reserva de Tariquía no hay ningún pozo de gas que se esté desarrollando. Vamos a desarrollar muchos pozos en Bolivia, sí, para que la economía salga adelante, pero sin violar normas, sin violar el medio ambiente, cumpliendo la Constitución. Están utilizando un tema medioambiental delicado, dice el presidente, para hacer política, y eso no es correcto, es lo que ha advertido. Pero también los comunarios de este reservorio se han pronunciado. ¿Qué dicen al respecto? Escuche. Ya vamos a tomar acciones fiscalizadoras justamente, lo hemos hecho en estos 5 años, el gobierno de Luis Arce Catacora también intentaba a través de otras normativas, pero ahora nos sorprende que el gobierno actual de Rodrigo Paz Pereira, siendo un tarijeño, permita este tipo de acciones. El agua es un derecho humano y Tariquía es una reserva acuífera y aquí se tiene que primar el bien mayor más allá del interés petrolero, del interés de la inversión que se va a dar. No estamos hablando de una reserva natural que es uno de los pulmones de Bolivia, pero también del mundo. Y la forma represiva en la que se ha ingresado a este territorio es bastante preocupante, debido a que inclusive se han procesado a 17 comunarios y la mayoría de ellas son mujeres. Bueno, eso quiere decir que el mes del Fast Track estaría quedando ya, se estaría dando lugar, ¿no? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el 17 de diciembre, si no me equivoco, se ha aprobado el Decreto Supremo 5503 y a la fecha no hemos llegado a un mes, por lo que no estaría cediéndose al trámite rápido si no existiera respuesta. Esta intromisión que se ha hecho Petrobras con ayuda de la policía es un ejemplo y una muestra que ya está en vigencia el Decreto 5503, el cual ellos ingresan directamente sin ni siquiera que pase por la asamblea, ni siquiera que pase por esos contratos, que todos los contratos petroleros, de minería y demás pasaban por la asamblea, pero no está pasando. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que cuidar la soberanía, tenemos que cuidar la patria. Bolivia no está en venta. Y como ya es algo característico del vicepresidente del Estado, Edman Lara, a través de su cuenta en TikTok, también ha rechazado que estas supuestas empresas de Petrobras ingresen hasta este reservorio. La Reserva Natural de Tariquía se encuentra hoy invadida por una empresa petrolera extranjera. Con empujones, con golpes, con represión, permitieron el ingreso de extranjeros que solamente quieren enriquecerse a costa de la destrucción de la naturaleza. Rodrigo Paz en su momento decía, Tariquía no se toca. Y al igual que él, muchos políticos se llenaban la boca diciendo que no se tocaba esta reserva natural. Hoy no dicen nada. Hagamos un llamado de conciencia a nuestras autoridades. Hagamos un llamado de conciencia a todos los bolivianos, a todos los tarijeños, para defender esta reserva natural. Tariquía no se toca. Tariquía es un patrimonio ecológico de todos los bolivianos y debemos defenderlo. Y hay más repercusiones y atención, esta es la movilización que se ha registrado en Tarija. Cientos de ciudadanos que han salido a las calles para defender Tariquía. Es un reservorio natural, recordemos, un área protegida que tenemos en el país, ¿no? De las que nos quedan. Sí, tengo que decir eso porque lamentablemente muchas ya han sido dañadas, afectadas por la mano del hombre, concretamente el daño que le provocamos a nuestro medio ambiente. Así es, usted observa lo que ha sucedido, reitero, en Tarija, un centenar de ciudadanos que han marchado en defensa de la Reserva Biológica
de Tariquía. La ciudadanía pide la presencia también del presidente del Estado para que pueda dar explicaciones sobre el por qué la presencia de estos supuestos empresarios, ¿no? Respetemos la naturaleza, exigimos que venga el presidente, es lo que demandan. El Comité Cívico anunció nuevas medidas de presión de no ser escuchados. Defendemos la flora, la fauna, el agua, más que todo. Sin agua no hay vida, aunque tengamos los millones que podamos tener. Si no tenemos agua no tenemos nada. Por eso digo, gracias Tarija. Gracias por apoyarnos. Eso es lo que nosotros queremos. Defendiendo a lo que viene a ser la reserva de flora y fauna Tariquía. Aquí está el Comité Provincial del departamento con toda la institucionalidad tariqueña para defender lo que es nuestro, para defender y decirle al gobierno que pueda de una u otra forma sociabilizar, difundir el tema de la información. Pero Tarija, dice Tariquía, a Tariquía no se mata. Jueves 8 de enero, Bolivia despierta con estas noticias. Es la portada del Día Tu Día. Rodrigo Paz niega que exista un permiso para intervenir en un pozo gasífero en Tariquía. Además, el expresidente YPFB fue visto en un parque de diversiones. Bueno, activaron ahora el sello azul. Vámonos para el panorama internacional, ya que tras la detención de Maduro en Venezuela, Trump ha advertido ya a 5 países. ¿Cuáles? Dinamarca, por el tema de Groenlandia. Tenemos a Irán, Colombia, Cuba y también México. Además, Trump asegura que Venezuela solamente comprará productos americanos. Viene el panorama deportivo. M&M, a un paso de ser boliviano. Máximo Mamani. Máximo Mamani, me gusta. Lo estoy bautizando así. ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien? Sí. M&M. Máximo Mamani. ¿Dónde está el Algarañaz? Está en Tigre. En el Tigre. ¿Por cuánto tiempo viene Carmelo? Por 6 meses. A préstamo de su club de Grecia, del Calamar. ¿Firmó ya todo? Sí, el equipo, sí. Bueno, lo va a firmar más adelante, está pero todo resuelto. Si el equipo griego asciende a la primera división, vuelve Carmelo a Grecia. ¿No? Ya les explico un poco más, pero de momento es Tigre. Y la goleada del Barcelona por la Supercopa allá en España, goleando al Athletic Club por 5-0. Enseguida vienen sus goles. Decretos polémicos en medio del rechazo y también el respaldo de los decretos emitidos por el gobierno, el 5503 y también el 5515. El vicepresidente del Estado, Edman Lara, se ha pronunciado al respecto y ha señalado que se está listando un proyecto de ley para frenar los mismos. Estamos en este momento ya en contacto con la diputada del PDC, Sandra Rivero, a quien saludamos. Pero antes, diputada, permítame, por favor, escuchemos al vicepresidente y luego conversamos del tema. Nosotros entendemos que la subvención en algún momento tenía que cortarse, pero lo que nosotros cuestionamos es la forma y consideramos que no era el momento. Pero el problema de fondo son varios artículos que son contrarios a la Constitución Política del Estado, artículos que usurpan funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, artículos que ponen al servicio de empresas transnacionales nuestros recursos naturales sin ningún control, artículos que autorizan al Banco Central a endeudar más al país. Nosotros, en el transcurso del día de mañana, presentaremos un proyecto de ley para poner un alto a esos decretos inconstitucionales. Y pedimos a todos los senadores y diputados del país ponerse la mano al pecho, pensar en el país, porque la solución está en la Asamblea. Pedimos a la bancada de los pueblos indígenas y a toda la gente de Nuevas Ideas con Libertad, que ahora está bajo la bandera del PDC, que responda a su pueblo, que defienda la Constitución Política del Estado, porque no se puede gobernar un país con decretos, con abusos, no se puede volver atrás, no podemos volver a tiempos de dictadura. Ya hablamos sobre este tema, hay un quiebre entre el legislativo y el ejecutivo. Hemos visto varios pronunciamientos al respecto, ¿no es cierto? Hay analistas también que se han referido al tema, pero hoy vamos a conversar concretamente sobre este decreto polémico 5503.
Son varios días ya de protesta de diferentes organizaciones sociales, entre tanto que también se está desarrollando el diálogo, mesas de trabajo que tal parece que han tenido el éxito, por lo menos así lo han anunciado desde el gobierno. Estamos con la diputada, le decía, del PDC, Sandra Rivero. A ver, diputada, el vicepresidente ha dicho de que la asamblea o que por la asamblea llegaría la solución. ¿Es así? Un placer saludarla. Buenos días. ¿Cómo estás, Vania? Muy buenos días. Y sí, es así. No solamente desde la asamblea, sino en una relación conjunta y coordinada con el Ejecutivo, ¿no? Mira, Vania, aquí el tema es polémico por lo siguiente. No se critica de ninguna manera el espíritu, y quiero dejar claro esto, el espíritu del decreto. Lo que se critica y de pronto sí incomoda, y mucho debo decir, es el diseño de ese decreto, ¿no? Claramente genera mucha polémica porque tiene artículos, la mayoría lastimosamente inconstitucionales, ¿no? Y quiero dejar también claro una cosa. Acá no es una afinidad con un mandatario. Es la afinidad con una norma que nos rige, que es un contrato social, que nos da un lineamiento país y la constitución política del Estado. Entonces, nosotros sugerimos al Poder Ejecutivo de que, bueno, sea tratado en la Asamblea, donde debe ser tratado, ¿no es cierto? Más allá de ello, yo comentaba ayer algo que realmente creo yo, ¿no? Los errores ministeriales no son errores presidenciales, hay que dejar muy claro esto. Creo que hay que poner más ahínco, más empeño en el tema de resolución de problemas. Aplaudo claramente que se haya armado mesas de trabajo, ojalá con buenos resultados y con buenos consensos. Diputada, ahí me llama mucho la atención lo que usted acaba de decirnos, ¿no? Los errores ministeriales no son errores del Ejecutivo o del presidente en todo caso. ¿A quién se está refiriendo? Bueno, algunos ministros de área, ¿no? Mira, cualquier ministro en realidad que no genera soluciones, que no genera gestión, que no ayuda y coadyuva a un proyecto país, claramente algo está pasando ahí. Hay que replantear un poco la tarea de los ministros de área que hayan tocado justamente esa problemática de los decretos, ¿verdad? Pero más allá de ello, creo que es un trabajo en conjunto entre estos ministros de área más, obviamente, la Asamblea, porque al final, Vania, es en la Asamblea donde descansa el poder del pueblo, la decisión del pueblo. El tema del decreto, por ejemplo, lo que genera en la población es una sensación de no me escuchas, es una sensación de cada vez decido menos, y es una sensación de que a pesar de que cada vez decido menos, sigo pagando igual o sigo pagando más. Y eso está mal, genera un poco de desazón social, y en realidad estar en un oficialismo, ser una bancada oficialista, no es solamente un tema de levantar desde el poder la mano, es un tema de justamente reaccionar cuando uno siente que hay errores, porque nuestra capacidad y nuestra tarea como bancada oficialista es evitar estos errores, corregirlos a tiempo y justamente impulsando esta corrección para resguardar una legitimidad de gobierno, ¿sí? Cuando alguien hace esto, entonces no solamente resguarda la legitimidad del gobierno, sino también, ¿qué te digo?, genera un puente donde no se desgasta la relación entre el gobierno y la sociedad. Ahora, ¿cuáles son estos artículos que concretamente se observan, por favor? Si podemos detallar algunos. Bueno, hay muchos, pero vamos a tomar esos que han generado justamente esta incomodidad. No hablamos desde el artículo 10 al 12, hablamos del 17, o sea, hablamos de recursos naturales, hablamos de contratos, hablamos de la temporalidad de estos posibles contratos, hablamos de los préstamos. El Banco Central tiene que dejar de ser la caja chica de un gobierno, indiferentemente cuál sea el gobierno. Todas esas decisiones deben pasar por la Asamblea, porque son temas de índole nacional, de índole general, no de índole de un ministerio o de un mandatario. A ver, el artículo 10, es que hay que darle más información a la población, ¿no es cierto?, para que conozca justamente de este documento, de este decreto. El artículo 10, tipos de inversiones. El gobierno clasifica como prioritarias. ¿Por qué se observa este artículo, diputada? Bueno, mira, si bien es cierto que por un lado Bolivia se está abriendo al mundo, ¿no? Sí, es la frase que hemos enganchado a este proceso. Engancharse al mundo no significa atraer de pronto posible
posible polémica futura, ¿no? ¿Qué quiero decir? Uno tiene que saber claramente de dónde provienen estas inversiones, cuál es la justificación de estas inversiones, y no simplemente decir, bueno, gracias por tu plata y ten la libertad de hacer con ella en mi país lo que tú gustes, ¿no? Yo voy a protegerte con mi Constitución. No funciona así. Una cosa es la atracción de inversiones extranjeras, pero también bajo esa atracción de inversiones extranjeras uno debe tener la calificación de controlar esas inversiones extranjeras. ¿Por qué están viniendo? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo esto involucra a la población boliviana? ¿Cómo genera ese sentido de ganar, ganar? Inversor gana, Bolivia gana. Cuando no hay ese sentido lógico de hacer negocios, de generar producción, es observable. Por otro lado, yo quiero dejar algo también, ¿no? Hay ciertas posiciones entre diputados y también del Ejecutivo que dice, bueno, pero hay que encarar esta crisis pues, siendo arriesgados, poniendo ya un modelo económico nuevo. Sí, es correcto, estamos bien en ese sentimiento, pero de ninguna manera se puede armar un nuevo modelo o una nueva estructura económica y de repartición de riqueza vulnerando la constitución política del Estado. Eso se conversa, eso se consensúa desde la Asamblea y el Ejecutivo propone, pero no propone a través de decretos, propone a través de propuesta. Eso es converger y coordinar entre poderes. Si es que este decreto, diputada, hubiera pasado por la Asamblea, ¿no? Como consulta, ¿ustedes lo hubieran aprobado en relación a quitar la subvención? Definitivamente, respuesta a ese punto en específico, pero por supuesto que sí. Era una medida que ya se había avisado además, y ojo, no solamente hablo en campaña, pre-campaña, no, era lo que la población sabía que nos estaba haciendo mucho daño, ¿no es cierto? Mira, llevábamos más de 20 años con subvención y no somos un país hidrocarburífero por naturaleza. ¿Por qué subvencionamos? Esa misma plata que iba a la subvención podía habernos generado, por ejemplo, un sistema de redes camineras, pero de primer nivel. Es un ejemplo nada más, ¿no es cierto? Entonces, la polémica no va respecto al alza de la subvención o al retiro de la subvención. No. Lo que pasa aquí es que, insisto, ¿no? El espíritu de ese decreto ha sido mezclado con tareas que no tienen nada que ver con el Poder Ejecutivo. Se ha intentado, o al menos eso es lo que se siente, se ha intentado vulnerar las tareas que por Constitución tiene la Asamblea Plurinacional. Ahora, la Asamblea Plurinacional tiene también el apoyo de todos los asambleístas como para aprobar este proyecto de ley que ha señalado el vicepresidente que se va a plantear y revertir este decreto. Es decir, ¿se puede, diputada? Bueno, claro que se puede, pero no se trata de si se puede o no se puede. Se trata de si se debe o no se debe, ¿no es cierto? Por supuesto que el señor vicepresidente tiene todas las capacidades, como cualquier autoridad, de proponer leyes a la Asamblea. Nuestra tarea, ¿cuál es? Observar esa ley, analizar esa ley y ver si va y colinda con la Constitución Política del Estado. Segundo, si es necesaria y si debe llevar correcciones. Yo quiero dejar esto, ¿qué te digo? La línea es la siguiente, ¿no? Muchas veces las decisiones de la Asamblea o del Poder Legislativo son efectos, no son causas. Y en este caso en específico, todas estas reacciones son efectos de esos decretos, específico de este decreto 5503, que marca definitivamente un intento de querer tomar más tareas a favor de un poder por encima del voto. Me refiero, por encima de donde descansa el voto. Y el voto descansa, insisto, en la Asamblea. Bien, nada más para concluir, diputada. Sin embargo, ya hace tiempo el vicepresidente intentó, ¿no es cierto?, que ingrese en el orden del día. Pero no hubo el respaldo, no hubo el apoyo. Entonces, ¿cómo se lograría esto? Bueno, mira, son contextos diferentes, ¿no? Me refiero a que
Un momento político, una coyuntura política no tiene nada que ver con otra. Estamos hablando de ahora una coyuntura donde ese decreto incomoda y no incomoda a un mandatario, no incomoda a X o Z diputados o X o Z sectores. Incomoda a toda una nación, a todo un país. Si algo incomoda, no es correcto. Hay que saber un poco analizar el sentido de una norma, de un decreto. Si una norma o un decreto incomoda, entonces no es el camino. Esa reflexión es la que tiene que generar tanto el Poder Ejecutivo y debe ser correlacionada con una comunicación clara, transparente con el Legislativo. Bien, diputada, ha sido un placer conversar con usted. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Hay temas que son prioritarios, es lo que han dicho dentro del Legislativo. Lo ha señalado también el propio vicepresidente del Estado. Gracias por esta intervención. Que le vaya muy bien. Gracias, diputada. Continuamos. Unidad Móvil. Filas y filas. ¿Esto por qué? Por garrafas, por el gas, ¿no? Y uno se pregunta y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué hay este desabastecimiento? ¿Qué está sucediendo? Y seguro usted también ha tenido que ir a estas filas, buscar una zona donde estén comercializando estos cilindros. Y estamos con John Guzmán en uno de estos puntos, justamente. ¿Qué me dices de la gente a propósito de las filas, John? Vania, en este lugar que es en la Santos Machicado, en la zona de San Pedro, que conecta a la zona de el Sopocachi y por supuesto San Pedro también, la 20 de octubre, hay este tipo de jaulas que guardan garrafas para la venta, pero todas estas ya están vacías. Tienen que ser recogidas por precisamente los carros para ir a ser rellenadas y después nuevamente traídas para la venta. Todo ese tiempo tienen que esperar la gente, porque desde muy temprano en la madrugada vienen así a hacer filas, particularmente la gente de adulta mayor, de la tercera edad, que viene incluso con su garrafita para esperar por varias horas. No es el único día, son varios ya que les estamos mostrando este panorama. Y hasta el momento no tienen respuesta de que a qué hora va a llegar el camión para poder repartir. Buen día, señora, ¿a qué hora ha venido? Bueno, yo vení 4:30. 4:30. ¿Ha preguntado acá a la gente de a qué hora viene el Ayer camión? me dijo 7:30 tienen que estar, entonces yo me vine para no estar a tanta fila. Estamos sufriendo mucho, señor periodista. Ayer no les vendieron. Ayer yo me he atrasado, a las 11:30 ya no había 2 camiones, ya se acababan. Por eso hoy día me vine más temprano. Bueno, a pesar del frío, ¿no? Hay necesidad. Pues todos estamos sufriendo, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues que normalice, pues ¿por qué no hay gas, pues, señor periodista? ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta que todos se hacen y la señora con seguridad también lo mismo ha tenido que madrugar. Sí, hemos tenido que madrugar, hoy día he llegado ya a las 5 de la mañana. Sí, ya es el colmo porque yo vivo en la Yampo y ya es casi 2 semanas que ya no entra. ¿Por su zona tampoco hay lugares de venta? No ha venido siempre. Ayer llegó a Plaza Gran Poder, igual rapidito se ha acabado y ya hoy día tiene que madrugar porque mi hijita se vende rellenitos y necesitamos pues, gas. Sin gas no hay caso. ¿Cuántas garrafas ha traído usted? Yo 2 me traigo. 2 garrafas. Ojalá que nos venda porque dicen que está vendiendo 1 por persona, pero no, pues para estos negocios necesitamos siempre, no siempre es que nos va a durar, como dice del gobierno, que nos va a vender 1 por persona cada mes. A ver, él que viva, que viva con un gas. No aguanta. No aguanta, es el reclamo de la gente. Y minuto que pasa, Vania, la fila se sigue acrecentando. Todo este sector y con seguridad más tarde hasta que llegue el camión, que no tienen el dato exacto la gente administradora de esta estación de servicio donde también se vende el GLP, pues la fila va a aumentar. Y en algún caso, estas 2 últimas jornadas han existido cortes en este pasaje que es la Santos Machicado, que te repito una vez más, conecta la zona de San Pedro, la Héroes del Acre, con el túnel americano hacia la zona de Sopocachi y la 20 de octubre también con el centro de la ciudad de La Paz. El panorama está así, por la compra de una garrafa. Sí, John, hay que aclarar algo, porque después se genera desinformación y la gente se asusta y se enoja. A ver, el gobierno nunca dijo que iban a vender una garrafa por mes, ¿no? A una familia, por ejemplo. Que sí van a vender presentando la cédula de identidad, sí. Van a vender, ¿por qué? Porque resulta que mucha gente va en grupo, en familia, ¿y para qué? Para copiar las garrafas, para revenderlas después a un precio más elevado, ¿no es cierto? Y para evitar ese ilícito, pues lo que han señalado es que van a pedir la cédula de identidad, ¿no? De que en ese día determinada familia o persona ha hecho la compra del gas. ¿No debería ser así? Sí.
Entendemos que hay molestia por parte de la población en ese sentido, pero tampoco es que nos van a vender una garrafa por mes, que eso se aclare, por favor, a la población. Sin embargo, este es el panorama, observe usted, la gente lleva en lo que puede su garrafa para obtener y esperar que les vendan el cilindro. Vamos ahora hasta Cochabamba, mira el mismo panorama el que se ve al otro lado de su pantalla, filas por el gas. Tati. Así es, hemos llegado hasta el municipio de Sacaba y hay preocupación también en la gente que se ha volcado justamente hasta uno de los camiones que ha llegado al lugar y que está haciendo la distribución. Señor, ¿le han vendido normal la garrafa? Sí. ¿A cuánto? A 22.50. ¿Hay filas en otro lugar? Hay filas. ¿Qué les han dicho ahora? ¿Se ha acabado? ¿Ya no hay? No, yo creo que va a volver a llegar ese otro, no sé si es verdad, no sabemos. ¿Solo uno por persona? Sí, solo uno por persona. ¿Le han pedido algún documento? Por ahora no. Sí. ¿Preocupación? Sí, y molestia también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no les han pedido documento, Vania, sin embargo les han indicado que sí los camiones están haciendo la distribución normal en el municipio de Sacaba. Hay otro lugar donde a 3 cuadras aproximadamente, una distribuidora donde han indicado que las filas superan incluso las 3 cuadras porque la población busca abastecerse. Sin embargo han indicado que la distribución es normal, que no debe preocuparse la gente porque justamente eso es lo que está causando. Disculpe, ¿se ha acabado ya? Quedan 2 sitios más. Tiene todavía. ¿Va a llegar otro camión? ¿Está distribuyendo con normalidad? Sí, Está normal, según lo que indican, pero la población ha procedido a hacer filas en Cochabamba también, esta vez en Sacaba. Muy bien, gracias Tatiana por la información. Bueno, ahora las autoridades tienen que explicar el por qué no está llegando con normalidad el gas, ¿no? Bueno, se ha hablado del acopio ilegal, sí, que perjudica. Un ministro se ha referido a los bloqueos que estaría afectando también para que lleguen las garrafas, aunque los bloqueos han iniciado hace unos días, no hace 2 semanas. Y por otro lado también el contrabando, señores, el contrabando, cómo se llevan nuestras garrafas, las venden triplicando el precio en Perú a vista y paciencia de todos. No existe control policial, no existe control militar. ¿Y qué pasa con la aduana? En la frontera del Desaguadero. En breve vamos a estar justamente con este reporte especial y le vamos incluso a mostrar una comparativa de precios. Cuánto es el sol allá en Perú y cómo se triplica el precio por la venta de estos cilindros de forma ilegal. Eso en minutos. Hemos llegado hasta el Desaguadero, sí, frontera con Perú. En este lugar donde hay bastante comercio y algo que no pasa desapercibido, por supuesto, son nuestras garrafas. ¿Con cuánto dinero se adquieren las garrafas bolivianas que no deberían estar siendo vendidas en una frontera? Porque incluso tienen la marca país, la marca de la empresa YPFB. Y se las comercializa así, a vista y paciencia de todos. ¿Quieres saber los precios? ¿Quieres saber cómo se las vende? ¿Por qué los peruanos prefieren la garrafa amarilla que la azul, que es la de su país? Este es el trabajo de investigación periodístico realizado por un equipo de prensa de la red Bolivisión que ya ha generado diversas repercusiones. Hoy decidimos emprender el viaje y recorrer la ruta clandestina del GLP boliviano, de nuestras garrafas amarillas. A 118 kilómetros de La Paz está Desaguadero, la puerta de ingreso a la República de Perú. Caserita, la garrafa, perdón. Este amarillo es más barato, ¿no? Plena plaza principal del municipio de Desaguadero, Perú. A escasos metros comienza la feria. Usted puede conseguir nuestras garrafitas amarillas bolivianas que cuestan $22.50, incluso con el precinto de seguridad de YPFB, acá a la venta. Casera, buenas. Garrafa. Sí. ¿A cuánto está? No quiero comprar, pero quiero comprar con todo.
¿A cuánto está, señor? 750 bolivianos. ¿Y en soles eso es? Allá justo me atraen. 250 soles. ¿Y el canje después cuánto sale? Hasta 35 soles. 35 soles. Cambio nomás, canjeo nomás. ¿Y a cuánto está el canje? 25 soles. Señor, precio 180 está. con todo. 180 soles. ¿Y el canje luego? 30. Y si bien el precio es fluctuante, evidentemente es mayor que en nuestro territorio. Por eso nuestras garrafas son predilectas en los hogares peruanos y también se acopian para una próxima venta. Y en una de las vías principales están en exposición. De este lado, como usted ve, las de color azul, producto nacional peruano. Pero acá reconocemos las que son garrafas bolivianas. Para vender, nacional. Y para vender todo con el galón más, 150. ¿Y el amarillo? ¿Cuál conviene? ¿Qué mejor lugar para hablar si no es el transporte tradicional de allá, el Torito, donde nos dicen que conocen de los nuevos precios del diésel y gasolina y también saben que el GLP no se modificó, pero allá sí subió. O sea, la garrafa aquí nomás lo están subiendo porque no ha subido en Bolivia. ¿Y la garrafa antes cuánto estaba? 23, 22. Ahora 35 creo que está, ¿no? Pero eso debe ser por miedo a que ya no haya. Entonces, si usted se pregunta a dónde van nuestras garrafas, esta es la ruta, a vista y paciencia de las autoridades. Esta es una realidad y la hemos logrado verificar y mostrarla al país y a las autoridades que tienen que poner sus mejores oficios para evitar que el contrabando siga siendo de las suyas, con productos bolivianos que se venden en precios triplicados. En breve vamos a conversar también con un especialista en el tema, pero yo quiero invitar a mis compañeros, Richard, Paul, por favor, porque quiero mostrarles esta información que realmente llama mucho la atención, ¿no? Ahí está, miren, la venta de garrafa. Pasen, chicos, para que podamos revisar juntos. Miren, venta de garrafa en Bolivia y Perú, ahí está. En Bolivia, 350 bolivianos, de 350 hasta 400 en el mercado. La garrafa. La garrafa, el cilindro, el cilindro, ¿ok? En Perú, 180 y 250 soles. En breve vamos a ver cuánto es un sol, ¿no? Es 3 bolivianos. Casi 3 bolivianos. Ahí está. El tipo de cambio, un sol, 2.95, que generalmente en la frontera lo redondean y llega a 3 bolivianos. Sí. Ahí está, estamos observando entonces la diferencia. 700, si podemos volver al anterior, por favor. Entre 737.50 bolivianos que logra costar una garrafa, ¿no? Vemos que ahí el precio casi, bueno, más se duplica, ¿no? Totalmente. Siguiente cuadro, por favor. En Bolivia encontramos el gas, cuando canjeamos nuestra garrafa, nuestro cilindro y adquirimos el gas a 22,50, ¿no? Cuando compramos de un carro distribuidor. Es el precio oficial Es al el cual precio deberías oficial, comprar. exacto. Okay. En Perú, entre 25 y 35 soles. La garrafa azul. No, nos referimos a la garrafa amarilla, la nuestra. La nuestra, la Estamos amarilla. haciendo una comparativa de la garrafa boliviana que se comercializa en el vecino país, ¿no es cierto? Claro, incremento. Y si hacemos la conversión, te sale 73 bolivianos. Aproximadamente. 73 si regateas, Si dependiendo regateas, dónde, claro. dónde, y hasta 103 bolivianos, solamente el contenido del cilindro, el gas. Versus los 22.50 de Bolivia. Por eso, para muchos este es un negocio redondo, un negocio malo, lógicamente, de contrabando, pero claro. 5 veces más, haciendo números de los 22.50 que te cuesta en Bolivia, a la misma garrafa, con la misma cantidad de gas licuado de petróleo, te cuesta
103 bolivianos en 103 Perú. bolivianos en Perú. Por eso es el negocio redondo de los contrabandistas. 5 veces más. Exacto, de quienes operan. Es grave lo que estamos observando. Y a vista paciencia de muchos, tenemos que decirlo. Ahora, ojo, acá hay un detalle. ¿Cómo es que consiguen estas garrafas y las llevan al sector a vender? Y no es el único sector, te digo, No, porque claro, hay muchas claro, rutas hay al otros Perú, puntos. ¿no? Porque no te llevan 1 o 2 garrafas. No. Son varias. Ojo con ferreterías, ojo con aquellas ferreterías que hacen el acopio de estos cilindros. ¿Qué pasa con los Muy peajes y los preocupante. puntos de control también, no? Puntos fronterizos donde debería estar la aduana, donde deberían estar las Fuerzas Armadas realizando un control y un resguardo, por así decirlo, la policía, ¿no? Es un trabajo conjunto, pero no hay presencia de estas instituciones, o por lo menos no hacen respetar el que estos productos son bolivianos y no deberían estar en la frontera comercializándose a ese precio. Entiendo. Con toda esta conversión que tú acabas de explicar, yo agarro mi garrafa de gas, que la compro en 22.50, llego hasta el territorio peruano y me la van a comprar en más de 100 bolivianos. Así es. No sé los peruanos en cuánto la comprarán, esa es otra cosa. Claro. Pero te vale, lo que generas es 5 veces más del precio original. Así es, por lo menos en el contenido, ¿no es cierto? Claro, Oye, Del la gas. garrafa llena. Y una cosa más. ¿Quién paga las facturas? El pueblo boliviano, al final de cuentas. Porque nosotros tenemos escasez, ¿no es cierto? Exacto, y además que Y entre todavía tantas está otras subvencionado cosas más. este producto, ¿no es cierto? Ajá. Es a lo que no se ha tocado para la subvención. Pero ahora la gente está haciendo filas y claro, mientras tanto nuestras garrafas, las amarillas, están siendo vendidas en el contrabando, prácticamente. Yo no sé si el En el desabastecimiento y las largas filas tienen que ver con esto. No es solo eso, pero sí es un factor que influye. Puede ser un factor. Es un factor. Ok. Ahora, no es el único lugar porque también en las redes sociales se comercializan las garrafas bolivianas, ¿no? Puedes encontrar garrafas a precios desde los 600 bolivianos, incluso gente que te dice yo voy, hago la fila y voy y te revendo la garrafa. Lo mismo ocurría con el tema de la gasolina, ¿no? Sí, Recordemos. hemos visto. Claro. Ahora, tú puedes vender 5 o 6 garrafas, no necesitas ninguna autorización. Ujú. Que tienes una En tiendita de barrio. Es prohibido, ojo, bueno. es prohibido que te dejen garrafas, pero lo están haciendo y eso llama la atención. Mientras la gente hace fila, los encargados, no todos, algunos, dejan entre 10 a 20 garrafas en un negocio. Eso no es posible tampoco. Bueno, hay más repercusiones en torno a este caso. Claro, este trabajo de investigación ha reflejado la realidad, ¿no es cierto? Y nos han llamado hasta Reporteros al Día denunciando en qué lugares se acopian las garrafas. Tilata es uno de los puntos más neurálgicos. Veamos. Casero llega, una camioneta entera llega, descarga. ¿Cuántas veces hemos visto? Una camioneta así, un casero llega y descarga. Carretera hacia Viacha, otra de las vías que conecta también con la frontera que tenemos con Perú. A partir de la emisión del reportaje hemos recibido la llamada de un reportero que justamente nos dice que en esta carretera estarían vendiendo garrafas en gran cantidad que tienen como destino el vecino país. Vamos a ir a constatar esta situación. Ahí le cargan los minibuses que van a Charaña, a Santiago de Machaca, a Chama. Cargan, ni un minibús lleva o sin gas va casi como 20, 30. Y un bus también que cargan que va a Charaña también. Ellos van vacío, pero llevan así cargado de gas licuado. Entonces, en el Cerro de la Plata se han dicho, no sabes. Y justamente en el barrio de Tilata hemos identificado los 3 puntos que nos denuncian esos reporteros que resultan siendo vecinos. Es por ello que hemos desplegado a una persona infiltrada para saber si podemos captar quién vende garrafas al por mayor. Buenas tardes. Una consultita. ¿Tendrá gas? No sabe dónde puedo comprar. La esquina de Quimbes. Me han indicado, no sabía cuál. ¿Más abajo? Parece que le han referido a una segunda tienda. Una consulta. ¿Tendrá gas? Gas no, ya no ha venido en la tarde. Ya no ha venido. Y no vende harto. Están controlando ahora. Sí. Ya. Mañana nomás vendrá, ¿cómo será? A estas horas ya no. No hay siempre.
A ver, intentaré. Allá sí voy a preguntar. Sí. Entrando. En uno de ellos, por ejemplo, han recibido la intervención de la ANH, a denuncia de vecinos y todo aquello donde han podido perder bastantes garrafas. Me indican que en la parte de abajo, por la rotonda, por la parte posterior, hay venta de garrafas. Así que podemos ir a verificar. A referencia de los primeros negocios a los que acudimos, nos dijeron que Interior, Tilata, hay otros negocios que sí tienen venta de garrafas. Incluso al que se dirige nuestra persona infiltrada, tiene algunas en exposición. Vamos a ver cómo le va. Igual estoy buscando, ¿no he encontrado gas? No. No hay. No hay gas casé. Nada. ¿Casi hay gas? No hay nada. ¿Para cuándo tendrás? ¿No está llegando? Se acaba rápido. Sí, pues, todo ahí estoy buscando por todo lado, no encuentro. No hay. ¿Cuántos quieres? Más de 10 garrafas quiero, pues. ¿No hay? Hay tiendas que tienen entre 10, 20 garrafas para poder distribuir, pero ellos se quejan de las tiendas de más abajo que reciben en camión. Hay que tener en cuenta de que las mismas señoras nos comentan de que estas personas venden cada garrafa a 40 y a 50 bolivianos, pero por cantidades. Vamos abandonando la zona de Tilata. Hemos acudido a un llamado de un reportero. Parece que las autoridades recibieron la misma alerta y actuaron. De momento, no hay la venta de garrafas al por mayor, pero en algún momento sí existieron. Y esperemos que a futuro no vuelva a existir, pero estamos al pendiente de todas esas rutas por las que estaría saliendo el gas que le hace falta a usted y a nosotros cada día. Hay repercusiones en torno a este tema y vamos a hacer un análisis también con un experto en hidrocarburos, porque no solo el contrabando es que está afectando el desabastecimiento. Tenemos que entender qué es lo que está sucediendo con la producción de gas en nuestro país. Adolfo Suárez está con nosotros. Un placer saludarlo. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días a todos. Adolfo, ¿cómo ves esta situación que acabamos de reflejar? El contrabando sí es una arista más, ¿no?, de este desabastecimiento, pero no lo es todo. Sí, evidentemente el problema del contrabando en sí no es el problema de fondo, ¿no? El problema es una subvención general mal diseñada en un país que produce cada vez menos gas. La solución aquí es producir más y subsidiar mejor. Mientras el GLP sea barato para todos, será negocio para el contrabando. Mientras produzcamos menos gas, la crisis seguirá y la solución es técnica aquí, no ideológica, ¿no? Es decir, se necesita plata para hacer inversión, ¿no es cierto? Se necesitan recursos, no es para hacer exploraciones, todo es un proceso. O sea, para que se entienda, el gas natural no es una sola molécula, ¿no? Es una mezcla de diferentes hidrocarburos ligeros, cada uno con distinto peso y comportamiento. El GLP no es un gas que se produzca solo, ¿no? Es un derivado del gas natural, ¿no? Principalmente del propano y butano. Y lo que ha pasado aquí en Bolivia es la declinación de nuestros campos. Hoy producimos aproximadamente entre 1.200 y 1.400 toneladas de GLP al día. El país consume aproximadamente 1.700 toneladas. La caída de la producción de gas está reduciendo automáticamente la producción del GLP. Sin gas natural no hay GLP. Claro. Y a propósito de lo que tú señalas del gas natural, ¿cómo es posible que de más de 26 trillones de pies cúbicos hayamos pasado al dato que nos brindabas hace un momento y a 4,5 trillones de pies cúbicos en gas natural? Ya, para entender ese problema, lo que hay que entender es que solo se consideran reserva los volúmenes que han sido descubiertos y probados geológicamente, ¿no?
que son técnicamente recuperables con la tecnología disponible. Y el tercer punto, que es el punto clave, que son económicamente rentables bajo las condiciones de precio, costos y contrato vigente. Mientras Bolivia no reúne esas tres condiciones, nuestras reservas van a seguir bajas, ¿no? Por más que nosotros tengamos recursos en el subsuelo, no se van a cuantificar como reserva, ¿no? Y el problema es que, como usted dice, en el año 2001 a 2005 se certificaron 27 TCF, ¿correcto? Y el consumo de estos últimos 20 años ha sido aproximadamente entre 12 y 13 TCF. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener un remanente teórico de 14 TCF, lo cual no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no acompaña el tema de la rentabilidad, ¿no? Nuestra producción ahorita, la inversión que hacen las petroleras para recuperar hidrocarburos no es económicamente rentable para ellos, por lo tanto no lo hacen, ¿no? En breve vamos a seguir conversando con relación al tema del GLP como tal y esta subvención a la que tú hacías referencia, pero otra vez volviendo al tema o continuando más bien con el tema de los reservorios, ¿todavía podemos ser un país exportador? Es complicado decirlo en este momento. Nosotros actualmente lo que tenemos son recursos hidrocarburíferos, ¿no? Tenemos nosotros que tener la capacidad de extraer esos recursos. Y para poder extraer esos recursos tenemos que tener reglas claras. Cuando yo me refiero a reglas claras, es un punto primero, es el precio de los hidrocarburos internamente, ¿no? No podemos seguir con el precio del barril del petróleo a $27 el barril y el millar de pie cúbico a $1, mientras en el extranjero se vende a $75 el barril de petróleo y entre 4 a 7 dólares el millar de BTU. Ese es por un punto. Segundo, mientras nuestras leyes nos genere un government take, que es lo que se queda el gobierno de entre un 85 al 92%, va a seguir siendo adverso para las petroleras invertir acá. Mientras en Sudamérica normalmente ese government take oscila entre el 55 y 75%, es preferible hacerlo en otro país. Mientras no se reúnan esas condiciones, es complicado hablar de ser un país exportador. Y viendo aún que lo que más necesitamos ahorita los bolivianos es gas para el consumo interno, ¿no? Pero en anteriores gobiernos también el precio de nuestro gas natural era bajo, ¿no? Con determinados países, con otros no. Pero no nos olvidemos que nuestra producción era diferente, ¿no? Hace 10 años atrás Bolivia producía prácticamente casi tres veces los hidrocarburos el día de hoy. Sí. En producción de gas estábamos en 60 millones de pies cúbicos día, mientras ahora estamos alrededor de 25. Producíamos 63.000 barriles de petróleo, mientras ahora estamos en 26, 27 mil barriles de petróleo día, ¿no? Entonces las condiciones de antes no eran igual a las condiciones de ahora. Es por eso que se dice que la normativa o la forma como se trabajaba anteriormente era para extraer, para cosechar, no así para sembrar, ¿no? ¿Cómo calificas la subvención? Y que no se haya retirado parte de la subvención al GLP como tal. Nosotros debemos considerar que el GLP es un producto que llega a las clases más necesitadas, ¿no es cierto? A la gente del campo, a la gente que tiene menos recursos, porque en el eje troncal nosotros tenemos una serie de redes de gas y ductos que nos permiten tener el gas natural domiciliario, ¿no? En cambio ellos no. Por lo tanto, entiendo yo que sería una medida política muy complicada agarrar y quitar la subvención. Pero lo que se tiene que hacer es trabajar en mejorar el tipo de subvención para esa población, ¿no? Porque si seguimos así, las oportunidades no van a ser para esas personas, sino para los contrabandistas, ¿no? Y la corrupción en sí, ¿no? La corrupción grave, el contrabando y todo lo que hemos estado viendo. Años tal vez donde hemos tenido bonanza y no se ha sabido aprovechar. Sin duda, el análisis que haces es uno de los más correctos que hemos escuchado y te agradecemos mucho por este contacto. Gracias una vez más. Gracias a ustedes y que tengan buenos días. Cualquier cosa para servirlo. Muy amable. Y seguro vamos a tener sin duda más repercusiones en torno a este tema. Sí estamos analizando un poco toda esta situación. ¿Qué pasó con el mar de gas que teníamos en Bolivia? ¿Se esfumó? ¿Dónde está? Es lo que se pregunta muchos. El gobierno, a raíz de este trabajo de investigación realizado por la Red Bolivisión, también
ha respondido, ¿no? ¿Qué soluciones se plantean? Escuchemos. Antes de que exista el decreto 5503, había denuncias de contrabando con lo que es la gasolina y el diésel al territorio de Perú. Ahora viene con el GLP. Entonces, ¿podemos decir esto, que el negocio de los contrabandistas ha cambiado? Exacto, o sea, ha habido una transferencia, ¿no? Antes se hacía el tema del contrabando con el diésel, sobre todo, y también con la gasolina. Pero ahora, como ya los precios están equiparados a los precios que tienen en los otros países, entonces, por supuesto, a lo que va a ir el contrabandista es al GLP. Y por eso es necesario que, como población, podamos tomar las medidas y precautelar este tema, haciendo las denuncias correspondientes. Y, por supuesto, el gobierno del presidente Rodrigo Paz va a tomar todas las medidas necesarias para hacer el control del contrabando y tomar las sanciones ante estas y dar las sanciones a estas personas de acuerdo al Código Penal. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para poder controlar las fronteras y adicionalmente hacer la investigación respecto a estos grupos de personas que se dedican a esta actividad ilícita. Ahí está el compromiso de la autoridad, quien ha señalado que se van a reforzar los controles en las fronteras, pero eso urge ya desde hace tiempo, ¿no es cierto? Incluso ya se había hablado de que se reforzó el personal militar en estos puntos fronterizos muy vulnerables. La gran pregunta es, ¿cómo es que pasan tantas garrafas a diario por esta frontera a vista y paciencia de todos? ¿Las camuflan de alguna manera o es que lo hacen así en estos carritos que vemos comúnmente que se utilizan en Desaguadero, por ejemplo? Nadie está controlando. Y ojo, no solo del lado boliviano, del lado peruano también, porque este es un ilícito de contexto internacional. Hay más repercusiones y con esto cerramos este trabajo de investigación porque asambleístas también se han pronunciado al respecto de este reportaje realizado por la red Bolivisión. Fuimos hasta Desaguadero. A 118 kilómetros de La Paz está Desaguadero. Una garrafa. ¿100 soles eso es? Un trabajo de investigación que denota la falta de control en los puntos fronterizos. Hoy buscamos las reacciones de los parlamentarios porque las repercusiones son bastantes ante esta situación. A escasos metros comienza la feria. Usted puede conseguir nuestras garrafitas amarillas bolivianas. Equivalente a 750 bolivianos. 750 bolivianos. 50 bolivianos. Una garrafa. 100 soles eso es. 750 bolivianos. 100 soles eso es. El municipio de Desaguadero, Perú. A escasos metros comienza la feria. Usted puede conseguir nuestras garrafitas amarillas bolivianas que cuestan 22.50, incluso con el precinto de seguridad de YPFB, acá a la venta. Casera, buenas. Garrafa. Supuestamente aquí en La Paz ya estaban despresentando. Mi admiración, mi respeto para su medio de comunicación Bolivisión, que gracias a ustedes se ha podido develar que continúan el contrabando. De verdad, sigan adelante. En mi calidad de diputado no me voy a quedar con los brazos cruzados, no es mirar nomás. Vamos a hacer la demanda penal y voy a solicitar de que se haga una comisión para ir a hacer inspección a esos lugares donde se está viviendo el contrabando, en el cual Bolivia está perdiendo mucho dinero. Felicitar a la red Bolivisión por el trabajo de investigación tan serio, tan arriesgado, de ir hasta el Desaguadero, a la frontera con el Perú, para poder esclarecer estos hechos para toda la población. Es algo que realmente daña al país, no solamente desde el punto de vista del tráfico de garrafas, sino del narcotráfico, del tráfico lamentable que hay de personas en Bolivia, del tráfico de oro, del tráfico de armamento, del tráfico de todo tipo. ¿Por qué? Por la permeabilidad que existe en nuestras fronteras, que es realmente preocupante. Veo con asombro que si bien se inician los procesos de contrabando, etcétera, estos no culminan, apenas un 10% culmina con una sentencia ejecutoriada. Necesitamos también presionar un poco a la justicia para que lleguen a
a un fin, y sobre todo a los bolivianos no nos interesa llenar la gente con las cárceles con gente, sino necesitamos empezar a generar estrategias económicas para recuperar ese dinero. No, yo felicito realmente a los medios de comunicación que hacen la labor que debería de hacer la Policía Boliviana, la Fiscalía General del Estado y asimismo otras autoridades. Son los medios los que nos están dando prácticamente este tipo de alternativas, y no son simplemente en este caso, sino en casos de autos robados también. Creo que es aplausible que los medios realmente hagan este aporte, pero también es responsabilidad del gobierno central, de las autoridades pertinentes, el hecho de tomar los controles fronterizos. El Cerami marca el inicio de la temporada de lluvias que tengamos más fuerte en todo lo que es el eje troncal y también el norte del Beni. ¿Cómo se prepara La Paz? Se lo pregunta a nuestro periodista John Guzmán. John, adelante, te escucho. Paul, te comento que las subalcaldías acá en la ciudad de La Paz están comenzando las revisiones, inspecciones para que se evite cortes o movimiento de tierras, para que exista precisamente daño a consecuencia de las lluvias, que esto ocasiona derrumbes, daños a domicilios y mucho más. Acá en la subalcaldía de Cotauma se ha iniciado esta inspección y se ha paralizado este tipo de obras. La subalcaldesa está con nosotros. Subalcaldesa, se están realizando inspecciones, se va a evitar movimiento de tierras porque en definitiva se tiene consecuencias fatales. Así es, buenos días a todos los televidentes. Efectivamente hemos realizado operativos en el fin de año en los cuales han estado haciendo movimientos de tierras, han estado realizando construcciones ilegales y prácticamente son lugares, estamos en Bajo Llojeta ahora, es una área de protección natural, no se puede hacer ningún tipo de cambio de suelo, Está prohibido. Está prohibido, no pueden realizar construcciones, y con el tema de la alerta amarilla que estamos ahora, no pueden hacer el movimiento de tierras. Si podemos ver en la parte de allá, prácticamente estaban tratando de realizar una apertura de vía. Un corte de talud, ¿no? Por lo que se ve. Exacto, un corte de talud, y recordemos que ese tipo de movimientos pueden ocasionar deslizamientos. Y en la parte que podemos ver en este lado, han realizado una construcción de prácticamente 3 plantas en el feriado largo que hemos tenido, y como podemos ver, igual es una pendiente inaccesible donde también vamos a tener futuramente, si siguen haciendo movimientos, un deslizamiento que prácticamente también los perjudica a ellos mismos. Alcaldesa, por último, ¿cuántas obras ya se han detenido en todo este tiempo? Prácticamente en los feriados de fin de semana que hemos tenido como 9 obras que se han detenido, y movimientos de tierra, los cuales se han notificado y se han dado las notificaciones que corresponden. Perfecto, ahí está la declaración de la subalcaldesa. Acá también hay personas que acaban de llegar y que justifican que tienen el derecho propietario, pero más allá de ello, Paul, si bien tienen el derecho propietario, se tiene que investigar quiénes han otorgado este derecho propietario. Exacto. Y si hay autorizaciones para este corte de taluds, para este tema de movimiento de tierras, que la subalcaldía ha llegado y ha dicho que no hay autorización y totalmente está prohibido, para evitar consecuencias posteriores de deslizamientos y mucho más, y que se mueva el terreno para viviendas que están mucho más allá de este perímetro. Y mira la construcción que nos enseñas, ¿no? O sea, este edificio está al borde justamente de este cañadón. Quisiera preguntarle, si podemos, John, a la subalcaldesa, ¿qué zonas están en riesgo de deslizamiento en la ciudad de La Paz, claro? Sí, vamos a consultarle, pero antes también de forma puntual acá, al señor que aparece y dice, usted tiene el derecho propietario del lugar, tuvo autorización para este movimiento de tierras, sí, para la red Bolivisión. Disculpe, no, ya es Bueno, no quieren responder, de todos modos intentan justificar cuando la alcaldía prohíbe en total. ¿Hay zonas de riesgo por el sector de acá que usted maneja, subalcaldesa? Claro que sí, recordemos que esta parte está catalogado como un P2, que es un área protegida, donde no se puede hacer el cambio de uso de suelo, no se puede hacer ningún tipo de movimiento de tierras, es una preservación natural. ¿Otras zonas aparte de esta? Otras zonas aparte de esta, prácticamente tenemos Bajo Llojeta, en la parte que es casi colindante con Achocalla, también tenemos Nagasaki, tenemos muchos, Alpacoma, en esta parte de Macro Cotauma tenemos varios lugares donde no se pueden hacer movimientos por los taludes que tenemos. Y recordemos que prácticamente hace más de un año hemos tenido el gran deslizamiento que ha habido en Bajo Llojeta, entonces nosotros no podemos permitir que realicen ningún tipo de movimientos porque las lluvias es lo que más nos afecta.
Por último, subalcaldesa, para aclaración simplemente, acá el señor dice que es propietario, que tiene todo en regla, que ha comprado. ¿De dónde saca estos papeles? Tenemos que hacer la verificación que corresponde, por eso se le ha notificado para que él pueda presentar toda la documentación que tenga en la subalcaldía. Posterior a eso, el área legal verifica y ve si corresponde o no. Sí. Sin embargo, tenemos nosotros una planimetría que es hasta la parte de acá, que es esta casa. Bien, gracias John por el reporte. Vamos a estar atentos entonces a la verificación que tienen que hacer en conjunto con la subalcaldía y las distintas autoridades. Tenemos más acá en Al Día Tu Día. Decenas de inhabilitados, más bien miles de inhabilitados. ¿Qué pasó en el Tribunal Departamental Electoral de La Paz con quienes quieren estar en carrera electoral? Estamos en este momento con la secretaria de Cámara del Tribunal Electoral, Olga Linares, a quien quiero saludar en este momento. Un placer, muy buenos días. A ver, ¿por qué tantos inhabilitados? ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días, Vania, ¿cómo está? Bueno, pues esto se debe sobre todo a la falta de presentación de documentos, ¿no? En muchos casos lo que se ha hecho es solamente presentar la cédula de identidad, como ya lo ha anticipado el presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuánto tiempo les ha tomado hacer esa verificación? Bueno, si no había mucho documento por revisar. Sí había mucho documento porque nosotros como Departamental La Paz teníamos aproximadamente más de 9,000 candidatos, ¿no? Y de hecho ya es un número bastante significativo, ¿no? ¿Ahora cuántos quedan? Está aproximadamente más de 2,000. No tengo en este momento la cifra exacta, pero son más de 2,000. Pero de hecho es mínimo, ¿no? Claro, más de 5,000 en realidad. Bien, ¿cuándo se presentan estas listas, por favor? El día de mañana ya se hace la publicación oficial de los resultados, ¿no? Producto de la verificación, tanto de los inhabilitados y los habilitados. ¿Y qué procede después? ¿Va a haber un plazo, un tiempo para que ellos puedan presentar su documentación subsanar? En realidad no es una actividad que se encuentra en el calendario. De hecho, lo que correspondería en estos casos, según calendario, es que se proceda con la sustitución de la candidatura. Como una estrategia también que muchos candidatos, muchos partidos y alianzas han utilizado, ¿no es cierto? Sí, así es, eso es lo que han hecho, ¿no? Entonces, no queda más que continuar con el proceso y pues con el desarrollo de las actividades, ¿no? A ver, desde el Tribunal Supremo Electoral han señalado que van a, por la cantidad de inhabilitados, justamente van a solicitar un plazo de 72 horas o 48 horas más bien para que puedan subsanar esta documentación. Pero al margen de ello, veremos si eso prospera o no. Al margen de ello, ¿qué procede después de la presentación de las listas? Como le decía, corresponde la sustitución. ¿Y después? Después ya se va a proceder, se va a continuar con las actividades de calendario. De hecho, seguramente ya van a empezar las actividades de campaña y todo eso, ¿no? Entonces, ahorita, en este momento, la verdad, estamos sujetos también a las directrices que nos vaya a dar el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, mientras tanto, nosotros nos enmarcamos en lo que dice el calendario electoral. Bien, Olga Linares, secretaria de la Cámara del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, te agradecemos mucho por tu tiempo y brindarnos esta información. Vamos a estar pendientes a estas listas y a las determinaciones también del Tribunal Supremo Electoral. Gracias. Hasta luego. Que te vaya bien. Continuamos. Bienvenidos a nuestro podcast. Saca chispas. Bueno, Saca Chispas se pone en escena. Hola, ahora nos escuchan bien, ¿no es cierto? A ver, quiero retorno. Venga, pase, por favor. Derecha. Ahora sí, me escucho. Una vueltita. Ahora sí. ¡Aurelia! ¡Traiga! Sí, porque si no, no nos vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Al Grinch apúrese, señorita, apúrese. La verdad es que está haciendo un trabajo relativamente bien. Sí. ¿Qué está qué? Gracias. Al Grinch no le den. Eso. Para que no escuchen nuestros secretos. Conéctalo ahí. Pásamelo. Ya. Esta es televisión en directo y también a través de las redes sociales, así que entiéndanos, por favor. Tenemos que ultimar los detalles de esta manera. Oye, esto que sea para... ¿Qué le pasa? No, ya. Tranquilo, yo estoy escuchando medio... Bueno, mientras nos acomodamos, el tema de hoy día tiene que ver con tener hijos. ¿Qué pasa si no quiero tener hijos? Hay gente que le tiene miedo, ¿no? A tener hijos. No sé si será miedo. Sí, le tiene miedo. ¿Miedo? La gente, y a esta nueva generación, si preguntan a sus hijos, usted, señora, señor que nos ve en casa,
adolescentes y jóvenes que te dicen, prefiero tener un perro, prefiero tener un gato, prefiero viajar, prefiero no casarme y así. Es lo que piensa ahora la generación. Ya no es como antes que soñabas en casarte, en tener tu familia. Los tiempos han cambiado. Eso es cierto. Antes tus objetivos creo que eran otros, eran muy diferentes. Ahora es el tema de la carrera personal, ¿no es cierto? Viajes, tal vez. Tener cierta estabilidad financiera. Una vez me dijeron, perdón que te corte y nada más con esto termino. No, ¿para qué voy a traer niños a este mundo y a esta sociedad que está tan corrompida? Me dijeron. Mejor no, me da miedo. Ay, bueno. ¿quién pesa así? ¿Qué más? ¿Qué opina Grinch? Yo, por ejemplo, yo no quiero tener hijos, a mí me gusta tener esclavos. ¿Qué? Sí. Colchos. Me encanta. No se te escucha porque no estás agarrando el micrófono. Repito, a mí me gusta tener esclavos y corchos. Está bien. Sí. ¿Qué opina Richard? Hijos no. No, yo no lo defino como miedo, te soy franco. Sí. Yo lo defino más como responsabilidad y como una decisión a la cual se debe respetar, ¿no? Okay, en un mundo donde la gente ahora prioriza muchas cosas, en el caso de las mujeres particularmente, ¿no? Que se ha equilibrado con las actividades que realizan. Entonces, ¿para qué voy a traer hijos si no le voy a dar, como hace muchas décadas, el tiempo, el bienestar, cuidar de la salud mental, de su crecimiento, del apoyo y el desafío que es ser padre o madre? Y hay un tema de realización personal. Como dice Vani al inicio, además, tu propia realización personal ya no se maneja tanto en tener una familia, formar, no sé, una familia con hijos, con esposo o esposa. Sí. ¿Es una obligación, tanto, ¿Es una obligación de la vida tener hijos? No. Biológicamente estamos diseñados para eso, ¿no? ¿Tú quieres tener hijos, Paul? Claro que sí. ¿Sí? O sea, ¿En un futuro no muy cercano? Los De hecho, hijos de Dios serán perfectos. El Paul tiene hasta fin de año para casarse, si no, ya saben, ¿no? Ahora, ¿saben qué les digo? Si vemos un aspecto social, digamos, quienes tienen esta mentalidad es la clase media, en realidad, ¿no? ¿Qué pasa con, entre comillas, la clase baja y también los más ricos, digamos, la clase alta? Sí tienen guaguas. De hecho, buscan guaguas por cierto tipo de métodos diferentes, por embriones, células madre, no sé cómo es esta. No, la clase baja es para fortalecer a la familia, incluso que te ayuda en el sistema laboral. Es una bendición, ¿no? Ojo, ahí me voy a meter. A veces en la clase baja también hay mujeres que no necesariamente quieren tener más de 1 o 2 hijos y lamentablemente son presionadas y hostigadas para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si tú no quieres mucho tener? En el área rural. Ahora, ¿qué pasa si tú no quieres tener un hijo o hija? Estás en todo tu derecho, pero si tienes tu pareja, tiene que ser una decisión de 2. Pero porque, eso claro, tiene, hay papá y mamá, ¿no? Eso tiene que conversarse antes de... Vamos a tener un matrimonio, nos casamos, vamos. Eso es parte de la planificación en función a una responsabilidad. Pero eso acaso existe aquí en Bolivia. Acá en Bolivia no hay planificación. Aquí si te salió, te salió. No, por lo menos eso yo he visto. Pero debería haber, te digo, es debería, sí. Algo de razón tiene el Grinch, ¿sabes? Pero sí, lastimosamente nuestra realidad es esa. Llega el hijo y está, o sea, y se la tiene que achantar mamá, papá. Y muchas veces solo la mamá, porque el papá se va. O el papá. Dijo algo muy importante. El papá. La planificación familiar también está presente cuando no quieres tener hijos. Claro. En ciertos países. Sí, Claro, por supuesto. Exacto. No siempre te vas a casar para tener hijos. No, a lo que me voy es si tú deseas tener ese hijo o no. Hay gente que ¿Se te entiende pregunta, lo que digo? y eso a mí ¿para cuándo el hijo? Vos no sabes lo que está pasando a esa Son pareja procesos. o esa mujer, sobre todo porque es la que va a tener el hijo, lo que está pasando en ese momento, qué perspectivas tiene en el sentido económico. Oye, Por ahí hasta biológicamente no puede tener. la vida es, y ahí me voy, la vida es a veces tan compleja, mientras uno tiene la posibilidad de tener hijos y no quiere por su vida, no sé, laboral, por sus sueños, sus metas y qué sé yo, tantas cosas. Hay gente que muere por tener una guaguita, que hace todo lo posible por quedar embarazados, porque es ahora de 2, ¿no es cierto? Y no pueden. O hay gente irresponsable que tiene guaguas y las abandona. Ese es otro tema. Grave, ¿no? Bueno, arrancamos Grave. con algo. Grave. Pero estamos puntualmente hablando de quienes toman la decisión. No, pero te estoy poniendo contexto. Es que está bien. Lo que pasa es que estamos hablando primero de algo que está en lo superficial y después ahora estamos abordando temas un poco más profundizando. profundos, ¿no? ¿Te parece superficial que tú decidas no tener hijos? Hemos arrancado con algo superficial, Richard. ¿Te Hemos parece hablado que es superficial eso? No, No, hemos hemos hablado de las arrancado cosas- con algo superficial. Claro, y ahora o sea, estamos hablando de algo de las profundo. metas, sueños. Por ejemplo, Pero va mucho lo más que allá dices de que sí. sobre que la sociedad, oye, cuando tu hijo, cuando tu hija, eso es algo superficial.
¿Te parece? Sí, eso sí es algo soportable. ¿Te parece Cuando el la daño gente que te tú puedes insiste. causar a una persona preguntándole para cuándo? Y tú no sabes por qué esa persona no puede tener hijos. Por último, ¿a ti qué te importa? Si esa persona decide o no tener, puede tener 10, 1 o no tener hijos. El fondo es la planificación familiar. En eso coincidimos plenamente. En la planificación, que debe ser el punto esencial. Bueno, ¿Quiere no planifica? ¿Sabe qué? Que se resuma en esto. Si usted Ahora, yo tiene conozco, las por ejemplo, posibilidades de tener guaguitas y tiene económicamente, emocionalmente, se encuentra estable y es responsable, sí traiga hijos a este mundo. Y si no, mejor no lo haga. Ahora, Mejor no, hay que ser responsables también. sí, Por tantas cosas sí. que vemos, chicos. No, Pero, dejemos de Ahí estamos romantizar confundiendo esto. y Sí. hemos coincidido en algo. La responsabilidad. Exacto. Que no tiene que ver nada con el miedo. Ahora, puedes tener tú todos los recursos. ¿Y cómo está este mundo? Yo sé que siempre estuvo un Eso caos, dicen que los si te chicos. vas a... ¿Cómo está este mundo? Ahora dices, no, trae un hijo porque cuando seas viejito, ¿quién te va a cuidar? El 90% de los hijos se van, lastimosamente, y no te garantiza que puedan estar a tu lado cuando seas Claro, porque anciano. tienen que hacer su vida también, ¿no? Los hijos tu tienen derecho. que hacer su vida. Claro. Sí, sí. Pero no te De garantiza. nuevo les doy el dato que les di hace rato, ¿no? Quienes más se están preocupando por tener o no tener hijos, quienes se cuestionan, quienes se hacen esta pregunta, en realidad es la clase media, ¿no? Y eso son estadísticas a nivel mundial. Pero también por edades, ojo, hay jóvenes que de clase media, de baja, no quieren tener hijos, quieren otras proyecciones porque ahora hay una nueva generación. Quieren tener, ¿qué les dicen? Perro hijos, sí. gato hijos. Sí, Pero es eso una quieren. decisión. Quieren su departamento, quieren viajar, quieren trabajar, quieren estar en paz. Y bien, se respeta, punto. No sé. Sí, duerme mejor. La plata se la gastan ellos mismos, no cambian pañales, no tienen que ir a reuniones de padres de familia, Eso- no tienen que estar en el grupo de WhatsApp, pero te estoy poniendo algunos ejemplos de los que piensan así. Pero es una belleza también, poniéndonos del otro lado, el tener tu guagua, ese amor que le vas a dar a tu hijito, Pero por no supuesto. se compara con nada. Pero por Debe ser supuesto. bonito que llegues a tu casa y un chiquitito así, papá, y te abraza. ¿Ya has cambiado de opinión? Sí, ¿Ya debe ser cambiaste ¿Tienes bonito. mamá? ¿Tú tienes mamá, papá? ¿Tienes mamá, papá que te Claro, espera en yo tu tengo casa? mamá. Sea responsable. Tengo mamá, papá. Pero, y sobre todo, respete las decisiones Eso. Pero en casa. hoy en día. Por eso. Gracias. En casa. Listo, cerramos. ¿Quieres tener un hijo, el Grinch?